Capítulo 30. Hacer caridad a los espíritus. En el número 20 de La Luz del Porvenir publicamos un artículo titulado Extracto de una comunicación, y en él nos ocupábamos de si era, o no, conveniente hacer caridad a los espíritus. Expusimos francamente nuestra humilde opinión, y aquí fue Troya, de Valencia, de Veracruz, de Alicante, de Buenos Aires y de otros puntos. Recibimos cartas y artículos impresos protestando de nuestro modo de pensar, y sea porque no expusimos bien nuestros pensamientos, o porque no nos han entendido, lo cierto es que hemos encendido la tea de la discordia, metafóricamente hablando, entre algunos espiritistas. En este supuesto, nada más justo que escribamos uno o dos artículos más sobre este asunto, que aunque no pretendemos convencer a nadie, sí queremos dar más explicaciones sobre este particular, que tan interesante es a nuestro parecer y de tanta importancia para la vida racional del espiritismo. Nosotros respetamos y admiramos los trabajos verificados en la Sociedad Constancia, de Buenos Aires, donde bajo una entendida dirección, personas competentes hacen profundos estudios. Sabido es que donde hay entendimiento claro, todo el trabajo que se emprende es útil, y para estos hombres entendidos no hablamos nosotros, que cada cual progresa según sus aptitudes especiales, según sus aspiraciones y sus conocimientos anteriores. En un centro bien organizado como el que dirigía Kardec en París, Fernández en Barcelona, Ausó en Alicante, Torres Solanot en Madrid, Bassols en Zaragoza, etc. Que en estas reuniones se hicieran toda clase de estudios sobre espiritismo, nada más justo ni más conveniente, porque había una inteligencia superior para juzgar y apreciar, no diremos con un criterio infalible, porque en la tierra no hay ningún hombre que lo sea, al menos razonablemente. Nosotros no combatimos a las personas sensatas que emplean su tiempo en convencer de sus errores a los habitantes del espacio, porque todo es un estudio de más o menos aprovechamiento, pero estudio e investigación al fin. Lo que nosotros hemos combatido, combatimos y combatiremos siempre, es que personas completamente ignorantes hagan caridad a los espíritus, porque esta clase de comunicaciones y de intimidades con los seres de ultratumba, es más peligrosa que el manejo de armas de fuego, por niños que desconocen el mecanismo de las pistolas o escopetas que en mala hora cogieron. Hacer caridad a los espíritus, es un estudio, es un trabajo, es una investigación que debe revestir tal seriedad y examen tan minucioso, que solo personas competentes deben dedicarse a ella, pero no las personas ignorantes, no los seres viciosos de conducta reprensible que por pasatiempo, por curiosidad y hasta por interés propio, se dedican a perder algunas horas pronunciando pláticas insulsas y dando consejos vulgares o haciendo preguntas impertinentes que dan por resultado relaciones terroríficas de los espíritus en sufrimiento, gemidos, sollozos y al fin un grito de alegría, porque han visto la luz, y la luz dada por ¿quién? Por alguna mujer murmuradora que antes y después de la sesión, saca a relucir las faltas de cuantos conoce, o por algún hombre que vive escandalosamente fuera de su hogar. Antes que espiritistas somos racionalistas, la razón es nuestro escudo, nos dirán que hay médiums admirables, nosotros los hemos conocido, cuya conducta dejaba mucho que desear y que sin embargo sus comunicaciones eran un código de perfecta moral. Esto es muy distinto, el médium es un instrumento nada más, y tanto es así, que a médiums hemos conocido, que se reían de los fenómenos espiritistas y decían que no los creían, en cambio los directores de los grupos familiares, que es donde hay monomanía de hacer caridad a los espíritus, estos trabajan por su voluntad, estos hablan, preguntan y amonestan y son los actores que desempeñan su papel mejor o peor aprendido, siendo su trabajo completamente distinto del que ejecutan los médiums. Nos preguntan de Veracruz si no es útil orar por los espíritus en sufrimiento, y a esto contestamos, que la oración es una expansión del alma que se ha prostituido por el abuso que de ella han hecho las religiones. Rezar, se reza a todas horas, es una lección aprendida en la infancia que se repite como una canción popular, pero orar, se ora muy pocas veces en la vida con ese fervor, con ese íntimo deseo de que Dios escuche nuestro ruego. Ora la huérfana, ante el cadáver de su madre. Ora el anciano, ante la cuna vacía de su nieto más querido. Ora la madre, ante la tumba de su única hija. Ora la mujer enamorada pensando en su esposo ausente. Ora el padre de familia cuando ve que la miseria invade su hogar y él no tiene fuerzas para rechazarla. Ora la mujer abandonada recordando su niñez. Se ora en fin, siempre que se siente mucho, y para sentir es necesario que se agite nuestro ser por los grandes dolores que envenenan la vida, y esa oración suprema no se pronuncia pensando en los seres que sufren en el espacio,
podrá pedirse por ellos en el momento que nos impresionen sus quejas, pero luego, se rezará a su memoria, se repetirán palabras, pero no se orará con ese íntimo sentimiento, que es el que tiene poder suficiente para conmover hasta el duro granito. Creemos que a muchos espiritistas les pasa lo que a la novia del cuento, que compró la cuna antes que el lecho nupcial. Si aún no sabemos complacernos mutuamente, si aún nos dejamos abandonados los unos a los otros, ¿para qué rezar por los de arriba sin antes proteger a los de abajo? Hacer caridad a los espíritus. Y mientras, se dejan a muchas familias espiritistas que se mueran de inanición. Estudien en buena hora los hombres de talento, investiguen, analicen, busquen los secretos y los arcanos de la vida espiritual en los seres de ultratumba, pero no profanemos los santuarios de la ciencia, los que no tenemos más que ligeras nociones de la supervivencia del alma, no queramos coger el fruto sin antes haber sembrado la semilla. Si en esta existencia no podemos hacer más que mejorar nuestras costumbres, no nos demos por descontentos, ya volveremos mejor preparados y entonces podremos relacionarnos más íntimamente con los espíritus, como vimos que se relacionaron Kardec, Fernández, Palet, y otros muchos sin tocar consecuencias funestas ni perder el tiempo lastimosamente. En la tierra tenemos mucho que hacer los espiritistas, sin entremeternos en libros de caballería, los que no tenemos instrucción, los que tenemos que ganarnos el sustento trabajando todo el día. ¿Acaso es preciso en las sesiones familiares ocuparse en rescatar cautivos? Lo primero de todo es leer y comprender lo que se lee, con estudiar cuanto han escrito Kardec, Pezzani, Flamarjou, Manuel González, Torres Solanot, Amigó y Pellicer, Navarro Murillo, William Crookes y centenares de obras espiritistas que hay al alcance de todas las inteligencias, es la mejor caridad que a sí mismos se pueden hacer todos los que carecen de instrucción, que el no saber no es ningún delito, y si nos hacemos la caridad de estudiar, entonces es muy santo y muy bueno que nos dediquemos a convertir infieles del espacio, si tal es nuestro deseo, pero hoy por hoy, exceptuando los centros formales donde hombres sensatos estudian las fases de la vida espiritual, en los grupos familiares por regla general, si no se contentan con las sencillas comunicaciones de deudos y amigos, se corre el riesgo de ser engañados por las máscaras del espacio que se cambian de antifaz y modulan la voz a su capricho y a su placer. Antes que espiritistas somos racionalistas, y encontramos que la mejor caridad es conocer nuestra ignorancia y nuestra pequeñez que no nos permite dar luz a nadie, cuando de ella carecemos una gran parte de los espiritistas. Segunda parte: hacer caridad a los espíritus. Por tercera y última vez, nos ocuparemos de una cuestión que ha levantado una gran marejada entre los espiritistas, los unos nos recriminan duramente llamándonos materialistas, los otros nos llaman desertores de la escuela de Allan Kardec, y los menos nos dicen adelante. Ha puesto usted el dedo en la llaga, todo por la verdad. Como decía el inolvidable Palet. No nos gustan las polémicas inútiles, porque no lograremos llevar el convencimiento a la mente de aquellos que buenamente encariñados con dar luz a los ciegos, les parece una verdadera profanación lo que nosotros decimos. Nunca creímos convencer al que está completamente opuesto a nuestro modo de pensar, lo único que nos ha movido a decir algo sobre este particular es la consideración siguiente: ¿dijo Allan Kardec la última palabra en las obras fundamentales del espiritismo? No, porque esto sería detener la marcha majestuosa del progreso. Él habló sencillamente para que las multitudes le entendieran, él formuló muchas y variadas oraciones, porque comprendió que las almas acostumbradas a tener templos para rezar, no podía dejárselas sin el consuelo de una plegaria repetida en diversos tonos. Él habló a todas las inteligencias humildes, porque son las primeras que aceptan todas las predicaciones que les ofrecen un porvenir de redención. Él hizo un trabajo cuya importancia no comprendemos aún, porque solo el tiempo agiganta a los reveladores de nuevas verdades. Él despertó en la generalidad el sentimiento de la compasión, porque este es el primer paso que da el espíritu para dulcificar su rudeza, y esta compasión la extendió hacia los seres desencarnados, despertando el interés por las comunicaciones de los espíritus, diciendo alguno de los buenos creyentes con el mayor entusiasmo: yo tengo una gran habilidad para convertir a los ciegos del espacio, ya tengo aprisionados en un saco fluídico a tantos o a cuantos espíritus. Ayer tuve un día feliz, les di la libertad a 100 espíritus que gemían en la obscuridad, y este procedimiento para nosotros, es lo mismo que la fe y la esperanza que tienen los católicos romanos en tal Virgen, más milagrosa que ninguna, o tal Cristo que suda sangre y llora los desaciertos de la humanidad. El hacer la caridad a los espíritus sin tener la más leve noción del espiritismo, sin conocer qué es el fluido,
sin comprender en lo más sencillo la vida de ultratumba, ¿cómo puede asegurarse que uno no es víctima de un engaño, de una superchería? Si desconoce por completo las malas artes de los espíritus, si no puede distinguir la mentira de la verdad. Si la identidad es poco menos que imposible con los seres desencarnados. ¿No se pierde un tiempo precioso exhortando a quien no se conoce? Habrá espiritistas tan convencidos como nosotros, de la verdad innegable de la comunicación ultraterrena, pero más que nosotros no, porque le hemos debido al conocimiento del espiritismo las horas más hermosas de nuestra vida. Nosotros no abjuramos de creencias cimentadas en el estudio y en la manifestación de los espíritus, únicamente disentimos en algunas prácticas porque las consideramos muy peligrosas y no queremos catástrofes como las que ya hemos presenciado. Recordamos a una médium, muy bella por cierto, que se quedaba en éxtasis, cuando el espíritu de la Virgen María, según aseguraba una vidente, se apoderaba de ella. En aquellos momentos solemnes la médium decía que tenía poder para convertir a los espíritus en sufrimiento, y una noche si no se la desnuda violentamente queda asfixiada aquella infeliz, dominada por fuerzas superiores y desconocidas, y por hacer caridad a los espíritus, qué consecuencias tan fatales para todos los que estaban en la reunión, si aquella pobre mujer pierde la vida. Dicen que nosotros queremos establecer privilegios, no y mil veces no, pero, ¿cómo nos ha de inspirar la misma confianza para tratar con los espíritus, una persona completamente ignorante en la ciencia espírita, y un hombre que haya perdido la lozanía de su juventud, arrancando secretos a la comunicación de ultratumba? Este último, ¿no parece más indicado para levantar una punta de ese velo que cubre lo desconocido? Nadie como el verdadero espiritista comprende que no hay más privilegio que el trabajo individual y el afán que tiene cada uno de progresar dentro de su esfera. Si todas las ciencias necesitan tan profundos estudios, para conocer una mínima parte de sus propiedades y manifestaciones, el espiritismo, que es la ciencia de las ciencias, ¿no necesitará investigaciones analíticas? ¿No será necesario un detenido examen de las comunicaciones de los espíritus? ¿No será indispensable poseer una buena parte de sentido común, para saber apreciar los consejos e instrucciones de ultratumba? Creemos que sí, creemos que ante todo debe uno tratar de adquirir los conocimientos rudimentarios, para comprender algo de ese gran todo llamado espiritismo. No sabemos si por suerte o por desgracia, hemos tocado muy de cerca las consecuencias tristísimas de la impremeditación de algunos espiritistas, tan creyentes y tan bondadosos como ignorantes en la cuestión de tratar con los espíritus, para lo cual se necesita no solo un estudio profundo de cuanto concierne a la vida de ultratumba, sino también conocimientos adquiridos en otras existencias, que se manifiestan por una doble vista sorprendente y una penetración maravillosa, condiciones indispensables para emprender la difícil tarea de hacer caridad a los espíritus y saber distinguir entre el alma apenada y afligida y el ser que se divierte haciendo padecer a los médiums, estorbando las sesiones con su obstinada permanencia en ellas, entreteniendo horas y horas al auditorio con monosílabos entrecortados, arranques violentos y una carcajada burlona por punto final. Será muy bueno y muy santo hacer caridad, pero ha de hacerse con conocimiento de causa, es preciso saber a quién se hace la caridad. Dice un antiguo refrán, haz bien y no mires a quién, y ese aforismo lo rechazamos, porque dar sin saber qué clase de persona lo recibe, es exponerse a fomentar el vicio quitándole al verdadero necesitado un consuelo y un alivio en su dolor. Pues esto mismo sucede con los seres desencarnados, hay espíritus que verdaderamente escuchan con atención profunda los consejos y explicaciones de los directores de los centros espiritistas y lentamente aquel alma adormecida va saliendo de su letargo, y estos mismos consejos le son perjudiciales al espíritu hipócrita y burlón que se divierte abusando de la credulidad y de la buena fe de algunos espiritistas, confiados en demasía, porque se le da ocasión propicia para engañar, entretener y hacer perder el tiempo inútilmente. No todos sirven para esa clase de trabajo, nosotros por ejemplo, que llevamos más de 15 años trabajando continuamente, en la propaganda del espiritismo, con verdadero entusiasmo, con íntima y profunda convicción de que la comunicación de ultratumba es la manifestación de la vida del infinito, si nos viéramos precisados a dirigir un centro espiritista, confesaríamos ingenuamente que no tenemos condiciones para ello, porque no sabemos distinguir el oro del oropel. Nos sucede a veces que no nos satisfacen algunas comunicaciones, que dudamos cuando los espíritus dan nombres de eminentes sabios, en silencio rechazamos cuanto nos parezca que está reñido con el sentido común, pero no sabemos discutir con los espíritus y conociendo nuestra insuficiencia enmudecemos, en cambio,
Hemos visto muchas veces a hombres del pueblo dirigiendo perfectísimamente una sesión por borrascosa que haya sido, manteniendo a raya a los espíritus perturbadores. No nos han comprendido al lanzar sobre nosotros el anatema de que ya no somos espiritistas porque no nos gusta hacer caridad a los espíritus. Por mirar en el estudio razonado del espiritismo, la regeneración social, por creer que sin esa creencia eminentemente racional y profundamente lógica, se hace imposible el progreso en la humanidad, por considerar que la comunicación de los espíritus es la verdad innegable de todos los tiempos, por encontrar en la vida de ultratumba el complemento de la vida terrena, por hallar en los seres invisibles amor inmenso, consejos evangélicos y todo cuanto puede dar aliento al desheredado de la tierra. Por eso no queremos que las sombras del error y de la superchería tiendan su negro manto sobre la luz esplendente del espiritismo, por eso queremos estudio, porque sin saber no se va a ninguna parte. No basta la buena voluntad, nuestra voluntad es inmensa y sin embargo, cuantas veces nos dicen los espíritus, te daríamos comunicaciones científicas, pero no sirves para recibirlas, por esta vez el templo de la ciencia está cerrado para ti. Cuando leemos ciertas descripciones de lo que acontece en los centros dedicados a hacer caridad a los espíritus, decimos con profunda tristeza cuánta ignorancia. En Santiago de Cuba hay un centro, donde solo se dedican a enseñanzas morales, se reciben instrucciones dignas de ser grabadas con letras de oro en mármoles y bronces, tal es la sana moral de sus sencillas palabras y evangélicos consejos. Para demostrar la verdad de lo que decimos, copiamos a continuación los 10 mandamientos de la ley del amor. Primero, ama al Creador con toda la fuerza de las 3 potencias de tu espíritu y ama a todas las criaturas del Creador en él, porque son sus hijos, pues el Creador está en todas sus criaturas, como sus criaturas están en él. Segundo, no jures por el Creador, porque la criatura no es quien para poner al Padre Celestial por testigo de sus palabras u obras, evita la maledicencia, la murmuración, la injuria etc., porque se resiente la ley del amor, y son juicios que proceden del mal, propios de espíritus imperfectos. Tercero, no te olvides nunca de recurrir con la oración a tu Padre Celestial, y santifica en todos los tiempos su nombre, con tus buenas obras. Cuarto, honra a tu Padre y a tu Madre con tus virtudes, pero sobre todo honra a tu Padre Celestial con tu amor y tu progreso moral. Quinto, no mates, porque al quebrantar la ley del amor, pronuncias tu sentencia de muerte, ante la justicia infalible, en sucesivas existencias. Este crimen es propio de espíritus impuros. Sexto, no te entregues a la prostitución, porque buscando el deleite encontrarás el dolor, engendrando después hijos de tu materia, que no serán más que camisas de fuerza para espíritus en sufrimiento. En esto se resiente la ley del amor y es propio de espíritus descreídos. Séptimo, no hurtes, porque quebrantas la ley del amor, pues los intereses que se adquieren por este medio, son los mismos que el agua que se echa en vasija rota y hay que devolverlos a su dueño, después de sensibles expiaciones, en existencias sucesivas, por la ley de la justicia infalible. El apropiarse de los bienes ajenos, es propio de los espíritus inferiores. Octavo, no levantes falsos testimonios ni mientas, porque se resiente la ley del amor, no podemos mintiendo ser hijos del Padre Celestial en verdad, porque Él es el infinito de las perfecciones y la mentira es propia de espíritus pequeños. Noveno, no desees a la mujer de tu prójimo, porque quebrantas la ley del amor, en razón de que cometes un sacrilegio en el hogar, templo del amor, de la familia, y es propio de espíritus impuros. Tampoco desees otra mujer, más que la propia, a la que debes amar y con la que debes vivir y sentir lo mismo, porque el matrimonio es el árbol del bien, que por el ejemplo, la educación y la moral evangélica, ha de producir en los vástagos el fruto, y en el mundo por el trabajo, la ciencia y el progreso, en futuras generaciones. Décimo, no desees los bienes ajenos porque se resiente la ley del amor. Confórmate con lo que tengas, porque cuantos más intereses en el mundo adquieras, más grande será la liquidación ante la justicia infalible y la deuda que te resulte pasará a una cuenta nueva en sucesivas existencias, siendo desgraciado y pobre, hasta que pagues el último céntimo. El desear los bienes de los demás, es propio de espíritus envidiosos. Estos 10 mandamientos se encierran todos en uno, que es, amar al Creador, y a sus criaturas en él. Hasta que el amor de madre en toda su pureza no domine en general a la humanidad de este mundo, no conoceremos la felicidad, y los espíritus invisibles y encarnados de la tierra, seremos más o menos desgraciados, porque desconocemos a Dios que es el amor infinito. Los consejos que hemos copiado respiran sencillez y bondad, en cambio en ese mismo centro que se dedican a hacer caridad a los espíritus,
presentan el siguiente ejemplo de una escena de conversión. En la noche del 7 del pasado mes de diciembre se presentaron al vidente, hallándose reunida la sesión, 5 espíritus que dijeron haber sido cardenales, y que venían de Portugal. Pregunta: decime, buenos espíritus, ¿por qué razón venís desde Portugal a Cuba y os presentáis a nosotros? Respuesta: venimos a buscar la conversión, porque donde estábamos no se conoce la oración ni la caridad, para los pobres espíritus que nos hallamos en sufrimiento, y espíritus buenos del espacio, misioneros que están conquistando lo mismo que en la tierra, para buscar el bien y salvarnos del mal, nos han dicho ide a Cuba a buscar la conversión. Pregunta: buenos espíritus, escribid vuestros nombres. Respuesta: el médium toma el lápiz y escribe: cardenales, Joaquín Huertas, Manuel López, Serafín Vicen, Ignacio Millares, Modesto Moncada. Pregunta: ¿dónde fue vuestra caída? Respuesta: en Madrid el año 15 de este siglo, contestó por sí, el que estaba escribiendo, y al concluir se presentó otro espíritu que dijo haber caído el año 30 en Madrid y llamarse Pascasio Ruiz y que venía agregado a los cardenales, a buscar la conversión. Convirtiendo a estos espíritus se presentó al vidente un espíritu a la puerta de la casa en traje de gran etiqueta. Pregunta: ¿qué se ofrece, buen espíritu? Respuesta: vengo de Guanajay con 50 espíritus más, que son los que están en la calle detenidos, a buscar la caridad y la conversión, porque si Ude no nos la hace, ¿quién nos la va a hacer? Porque estamos como los ciegos de nacimiento y deseamos ver la luz espiritual. Ante la sana lógica, ante la razón, ante el sentido común, ¿qué habla más al alma? La evangélica comunicación de los mandamientos de la ley del amor o los 50 espíritus detenidos en medio de la calle, esperando que les ilumine porque están como los ciegos de nacimiento. Por nuestra parte diremos para concluir que por lo mucho que nos interesa la propaganda del espiritismo, porque rendimos ferviente culto a las comunicaciones de los espíritus, queremos que los espiritistas se hagan la caridad de conocerse a sí mismos, y cada cual trabaje en el terreno que le pertenezca. Los más sabios no son por privilegio, sino porque han trabajado miles de existencias, esos que se dediquen a investigar y analizar los efectos desconocidos de las leyes naturales, y pregunten a los espíritus qué misterios encierra la vida de ultratumba, y los obreros de última hora, los que solo tenemos buena voluntad contentémonos con ir quitando piedras del camino sin meternos en honduras de hacer caridad a los espíritus, porque es muy fácil, que si los ciegos guían a otros ciegos, todos resbalen y caigan en el abismo. El estudio del espiritismo reclama ante todo que no se resuciten nuevos fanatismos, la comunicación de los espíritus es luz y verdad, no arrojemos sobre ella la sombra del error.